Bueno, estas son un poco más las habichuelas de Ámbar, entonces como que tú conoces mejor todo este manejo, aunque él es muy bueno explicándolo, es el ingeniero Ezequiel Morrison, que nos va a desmenuzar qué es lo que está ocurriendo con Facebook y todo este tema de las informaciones que filtró, que ahora me dice Ámbar que no fue que las filtró, sino que las vendió, y que tuvieron que ver con el triunfo del entonces candidato, hoy presidente Donald Trump en los Estados Unidos. Hola, ingeniero, buenas tardes. Muy buenas tardes, siempre muy contento de poder compartir con ustedes. Un abrazo, Ámbar. Hola, ingeniero, ¿cómo está? Usted hace falta por aquí, saque tiempo, que no solo de Hochi vive usted. Cuando ustedes ordenen, para mí siempre es un gusto. Mire, ingeniero, vamos a hablar un poco de este tema, pero sobre todo de la espeluznante realidad de que cada vez más la teoría del gran hermano es cierta y que nosotros estamos a merced de las redes sociales y que ya la privacidad no existe. Totalmente de acuerdo, y creo que es un momento oportuno para entender por qué eso ocurre, y la respuesta está en el uso inadecuado que nosotros como usuarios le damos a esas plataformas, porque al final del día los datos que tiene Facebook y otras redes sociales sobre nosotros, somos nosotros mismos que se lo proveemos. Eso es porque cierto. Cuando nosotros descargamos esa aplicación, usualmente casi nadie lee los términos y condiciones. Sí, no, le da a aceptar. Le da a aceptar, pero al darle a aceptar, se acepta lo bueno y lo malo, gracias. Que esa información se comercialice, está aceptando que van a tener acceso a su librería de contactos, a su librería de imágenes. Entonces, la fase embrionaria o el inicio de toda esta filtración de datos está ahí, en que los usuarios de redes sociales no configuran adecuadamente los parámetros y limitaciones que deben de tener las aplicaciones. En todas las opciones de configuración en los celulares, uno tiene la potestad de limitar, por ejemplo, la ubicación geográfica, el acceso a contacto, el acceso a galería de imágenes, y eso es lo que hay que hacer, es lo que no hacemos. Entonces, por defecto, ya Facebook, cuando le damos a aceptar, tiene acceso a toda esa información. Lo que ocurrió con Cambridge Analytica, que es una prestigiosa firma consultora británica, es que ellos desplegaron el uso de una aplicación que se llamaba Sobre mi vida social, en español, era una aplicación en inglés, que ellos le pagaron de $3 a $5 a personas que quisieran participar en una encuesta. Fueron como algunas 200,000 personas norteamericanas, esto fue en el marco del proceso eleccionario de los Estados Unidos, pero cuando esas 200,000 personas aceptaron la aplicación de Cambridge Analytica, también aceptaron compartir los datos de sus contactos, y es ahí entonces que Cambridge Analytica tiene acceso hasta ahora a más de 87 millones de usuarios de Facebook en Estados Unidos, que eso le permitió a esta firma consultora poder modelar las preferencias electorales, poder hacer análisis en función de los perfiles, en donde uno indica su simpatía publicación política, de contenido, los contenidos que uno publica, los anuncios. Exacto, porque lo impresionante de todo esto se llama minería de datos o data mining, cuando todos los datos que nosotros publicamos durante un año, de a dónde vamos, del equipo de pelota que seguimos, de nuestros comentarios sobre temas políticos, cuando eso se tabula y se analiza, dice mucho sobre nosotros y cómo a nosotros hay que convencernos para cambiar muchos de esos criterios, en este caso en el ambiente político. Y eso fue lo que ocurrió. ¿Dónde está el debate y por qué Mark Zuckerberg, como principal ejecutivo de Facebook, ha sido invitado a declarar al Congreso de los Estados Unidos? Porque a pesar de que el usuario es el que brinda los datos, el gobierno de los Estados Unidos, que tiene muchos niveles de regulación, en este caso en el Congreso, quiere investigar para saber el alcance de todos estos temas y cómo cada una de estas cosas van cambiando la realidad de nuestra vida en sociedad, porque es muy probable de que esto incidió
para el triunfo del presidente Trump y se vincula a la trama rusa, que es un tema más complejo. Sí. Pero sobre todo, ingeniero, después de que yo vi esa noticia, es que tú te das cuenta de cómo las redes sociales te impactan. Por ejemplo, tú tienes acceso a Amazon y tú estás buscando algo y de repente tú hablas Facebook y te salen anuncios de lo que tú estabas buscando y tú dices, eso está como raro. No, además la vinculación, recuerden por ejemplo que hay una vinculación. Es dueño de WhatsApp. Recuerden que Facebook es dueño de Instagram, entonces toda esa data se interrelaciona. Entonces cuando uno está, por ejemplo, en Instagram buscando algún tema o vio algún video, dependiendo el eje temático de lo que uno buscó o vio, entonces se hace un manejo automático algorítmico, que es una programación que va entonces indicando cuál es el patrón de publicidad que puede ser efectivo con ese usuario. Es un poco parecido a lo que ocurre con Instagram. Cuando tú le das al search en Instagram, te comienzan a enviar perfiles de gente similar a los que tú sigues o a los que te siguen. Es un poco eso, ¿no? Es así. Y yo pienso, porque muchos de estos temas, en ocasiones, como no estamos acostumbrados a esta fase que terminará en lo que se conoce como inteligencia artificial, hay mucha hipersensibilidad, pero yo no lo veo mal, desde el punto de vista que lo que hace es que parametriza lo que son nuestras preferencias, facilita la búsqueda de información. Hasta ahí, no ingeniero, pero ok, ahí vamos. Pero es un poco como vender tu alma al señor maléfico. Pero ¿qué pasa? Que, como bien dice el ingeniero, tú puedes configurar para saber qué tú compartes y qué tú no compartes. Entonces, ¿por qué razón no configuramos rechazando estas alternativas? Yo pienso que de entrada es por falta de información o de conocimiento. Y por eso el gran trabajo que programas como el de ustedes hacen, de que la sociedad pueda entender la dimensión y el alcance de este tema y poder tener la posibilidad de decidir hasta qué punto uno brinda o no información. Y es un tema de un cambio en el mindset, en la configuración mental de cómo nosotros nos interactuamos con los demás en las redes. Eso va construyendo algo mucho más delicado, que se conoce como la reputación online o digital, que es la valoración de uno en función de lo que tú publicas, de cómo lo publicas, de qué video tú ves. Es un tema mucho más amplio que hay que siempre cuidar y que ahora no solamente tiene la derivación en el tema de la investigación de Facebook y las elecciones, sino que también ya el mismo gobierno de los Estados Unidos, un tema que nosotros habíamos avanzado y advertido, ya está incluyendo solicitar los perfiles de redes sociales de quienes solicitan para los solicitantes de visa, exacto. Y hasta la contraseña. Fíjese que tema más complejo. Sí. Y eso es algo eso es yo desnudarme, eso es darle un espacio eso es darle ingreso incondicional a mi individualidad, a mi libertad. Una pregunta. Lo otro es, bueno, si usted no quiere eso, pues no venga. Si usted quiere venir, tiene que información. Exacto. Y además sobre ese dato, por ejemplo, hay que siempre verlo de la siguiente forma. Si se le da un uso de Estado objetivo, no de chismografía o de intención de invadir la privacidad, no hay por qué preocuparse, porque Estados Unidos tiene un gran Estado de Derecho. Eso significa que ellos van a tener acceso a su contraseña, pero no es para involucrarse en su vida amatoria, en su vida privada, sino para identificar, y eso es algo correcto. Y déjeme decirle que se han desactivado muchas acciones terroristas. Potenciales perfiles terroristas. Al análisis de esos datos. Claro. Además, también personas que son pedófilos. Imagínense, un país no quisiera que un pedófilo internacional o una persona que trafica se refugie aquí. Exactamente. Entonces, eso es para prever y anticipar situaciones y preservar la seguridad de ese país. Pero hay una situación, como bien dice usted, el que nada debe, nada teme. Yo no tengo ningún inconveniente. Usted quiere mi clave, usted quiere mi teléfono, tenga, revíselo. Sí, pero es que hay un detalle. Pero no estoy involucrada en acciones ilegales. Pero la pregunta es tal, mi querido ingeniero Morrison, dos cosas. Uno, mira cómo los 200,000 que sí accedieron a brindarle la información a esa empresa están, sin darse cuenta, vinculando a mucha gente. Porque eso no fue que se duplicó la información, o sea, de 200 te dijo que son 88 millones, o sea, eso es aumentarlo por mucho, pero no es solamente esa parte. Mi pregunta es,
Estamos vendiendo información a las redes sociales, pero ahora la tecnología, tú tienes teléfono con reconocimiento facial, con detección de huellas. ¿Qué se puede hacer con esa información más para adelante? ¿Qué te asegura a ti que el Estado, por ejemplo, que Estados Unidos no esté utilizando esa información para otras cosas? Una cosa, ingeniero, eso podría ser más o menos como la compra de cédula nuestra. Sí, exactamente. Yo diría que de entrada hay que entender que ya nuestras huellas dactilares, nuestro registro biométrico y registro facial, que es un registro biométrico también, ya están en la base de datos del National Security Agency, que es la Agencia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos, y el analista Edward Snowden explicó de cómo todos esos datos que nosotros suministramos a través de cualquier dispositivo electrónico o plataforma digital van a ser colectados por el gobierno de los Estados Unidos para fines de análisis de investigación y demás. Incluso la cantidad de delincuentes internacionales que han sido aprendidos a través de reconocimiento facial, solo por ello colocar una foto en Facebook, para que ustedes tengan una idea del alcance de este tema y de cómo ha ayudado a poder prevenir la delincuencia. En esto, lo que yo entiendo que debemos de verlo como una etapa en donde lo que tenemos que ser cuidadosos hasta qué punto queremos brindar o no información y entender que estamos siempre bajo un escrutinio de todo lo que decimos y hacemos, y eso puede tener implicaciones. Pero que no todo es negativo, ese escrutinio no es exactamente negativo, es un escrutinio que bien puede ser favorable, porque nos hemos quejado durante mucho tiempo de que República Dominicana comienza a convertirse en una alternativa de refugio de delincuentes internacionales, de pedófilos, pederastas y de tratas de blanca y muchísimas otras cosas. Totalmente, esa es la interpretación adecuada. Lo que nosotros debemos de ver en esas medidas que toma el gobierno de los Estados Unidos como la gran meta a mediano y largo plazo de países como República Dominicana. Nosotros debemos de aspirar a ese nivel del manejo de la minería de datos y de los perfiles de información, porque al final del día, cuando un Estado utiliza eso de forma adecuada, lo que está es preservando la integridad y la seguridad de todo. Imagínense ustedes la cantidad de atentados en circunstancias en donde cualquiera de nosotros puede estar en la ciudad de Nueva York, pero probablemente por un análisis de una publicación en Facebook lograron aprender al terrorista que iba a detonar una bomba y nos salvaron la vida y ni nos enteramos de eso. Ese es el uso de Estado y adecuado, y hay legislación para que los estados puedan tener un monitoreo siempre en el marco de una investigación y bajo un criterio preventivo en función de lo que se llama metadata, porque también ahí se analiza en función de lo que usted publica, si utiliza la palabra bomba, si utiliza yihadismo o algunas jergas que puedan estar vinculados a ese tipo de temas preventivamente. Sobre todo una cosa, ingeniero, lo que ocurre dentro de los Estados Unidos con todos estos temas de ataques que no son ataques terroristas, son ataques masivos los que se producen con armas en las escuelas, en las calles. Entonces, esto podría permitir que Estados Unidos tenga una visión un poco más global de perfiles de cuidado. Sin embargo, ¿qué ha ocurrido? Que aún teniendo esa información, se producen los ataques. Entonces, ¿qué garantía tengo yo de que esta información vaya a ser debidamente utilizada? O si le dan pábulo a lo que las informaciones están brindando. Lo que usted dice es sumamente interesante. Como una persona profesional de la conducta humana, la información a partir de lo que la gente dice, de los videos que coloca, de hasta las frases que publica, de lo que puede ser la proyección de su salud mental, de su predisposición a cierto tipo de conducta, es impresionante. Precisamente el próximo paso es poder utilizar todo esto para poder prevenir en perfiles de redes sociales de adolescentes, de los adolescentes, escuelas, poder saber, por ejemplo, y todavía esa fase no se ha comenzado a utilizar, pero ya hay papers y análisis que lo establecen, que se analicen los perfiles de redes sociales de target de edad de jóvenes en los Estados Unidos, en edad escolar, y cuando eso se analiza y uno ve la frase de la vida es dura conmigo, yo no me siento a gusto, y ve fotos del joven con armas, ya eso puede preventivamente brindarle esa información a los centros educativos para que pueda la orientadora o la psicóloga del colegio poder tener un acercamiento preventivo.
Y por eso es que es útil este tema de la minería de datos y del uso de la información, de la tecnología de información para la toma de decisiones. O sea que usted está de acuerdo. Totalmente de acuerdo, siempre que se haga bajo un marco jurídico que no dé espacio a que se utilice discrecionalmente para lo que es la investigación selectiva de la vida privada, pasional, amatoria. Para favorecer a uno sobre otros. Ahí está Sí. ahí está la clave en esa palabra, que no se use indiscriminadamente. Y lo bueno es que en Estados Unidos no se usa, porque ahí sí hay una gran institucionalidad y la agencia de seguridad que lo use inadecuadamente puede tener consecuencias de demandas legales. Así A es. lo que nosotros debemos de aspirar es que aquí en el país, cuando se llegue a ese nivel, no aparezca alguien que selectivamente quiera husmear en nuestras vidas privadas con un propósito de extorsión o de otra naturaleza. En Eso es algunas cierto. vidas privadas, porque hay otras vidas privadas en las que no se atreverían, ingeniero. Así es. Muy amable, muchísimas gracias Un por abrazo. contestar Espero nuestra que llamada. pronto podamos vernos personalmente, porque no todo debe de ser virtual, ¿eh? Pienso yo, estoy totalmente Totalmente de de acuerdo. acuerdo. Usted sabe que las puertas de esta cabina, en este espacio, siempre estarán abiertas para usted. Amén. Muchas Que gracias. Un tenga abrazo y feliz un tarde. feliz fin de semana. Gracias a usted. Igual. Bye. Ya tuviste. ¿Entendiste? Claro que entendí, pero que es un tema complicado. No, es que no es ningún tema complicado. A ti te están diciendo que tú no tienes por qué aceptar eso. Es que a nosotros no nos gusta leer las letras chiquitas. Jefa, En las lo que letras pasa es chiquitas que no está escrito solamente todo. lo que implica eso, es que yo he leído un poco más. Por ejemplo, en Estados Unidos hubo hace unos cuantos meses el caso de un señor que planificó el asesinato de una persona. Y uno de los recursos es que estaban solicitándole a Amazon, si mal no recuerdo, o a Android, no recuerdo, que le permitieran tener acceso a Alexa. Alexa es un dispositivo, Sí. Bueno, quien no sabe, Alexa es una asistente del hogar digital, Alexa, exacto. como Siri en el celular, pero esta es del hogar. Y ellos estaban solicitando tener acceso a la información que Alexa graba. Entonces, eso es preocupante. Porque si yo tengo un dispositivo que se supone que debe ayudarme, como un juez, tú le solicitas que te den acceso, eso quiere decir que Alexa está grabando todo lo que yo digo. Bueno. Entonces, Y el eso asunto es como cómo eso complicado. cómo se puede utilizar todo Claro, eso que si dice se usó Alexa. para favorecer o no una campaña electoral y mira cómo fue, imagínate que se haga para algo más Mira complicado. lo buena de moza ahí. que vino doña Consuelo, peinada y todo. Claro, eso es así. Mira di que doña Carmona. Doña Consuelo. Ay, pero Pero ella buena, anda muy sexy. Eso sí que trajo flores hoy. La primavera llegó a esta cabina con doña Consuelo. Más combinada, Mira, mi doña amor. Consuelo no nos guardó nada. No Nada. nos guardó nada del festín que le hicieron ayer. Yo dejé 2 pudines. Pero usted sí es mambrúa. No nos dieron ni una ñinga, ni una ñinga, Nah. ni un bigostillo. Doña, nada nos dieron, doña Consuelo. Y tampoco a usted le dieron. De su propio bizcocho. Mis propios bizcochos. Vamos a averiguar quién se Porque lo esos llevó. fueron varios. Oh, wow. ¿Se dieron la cámara de cuenta que estaba por aquí, doña Consuelo? Mira, Doña buena Consuelo, que si la cámara de cuenta pasó por moza. aquí. La cámara de cuenta pasó por aquí. La cámara de cuenta ¿Y por qué? se lo cogió todo. No sé. Lo aumentó todo, no sé. Miren, una muy buena noticia antes de irnos. ¿Bajó el antes- combustible? Sí, una muy buena noticia. La semana pasada subió 5 pesos y hoy bajó 1. ¡Bue! ¡Qué bien! Nos juntamos con ustedes el lunes, si Dios quiere, tengan una feliz tarde. Y la un próxima muy buen sube fin 6. de semana. Y ahí están nuestros compañeros del Sol de la Tarde. Doña Consuelo dejó el jardín vacío porque todas las flores se le enganchó ella. Mi amor. Que sí.